Contigo de Ley, el programa de rendición de cuentas de la Presidencia de la Asamblea Nacional. Lunes 7 de octubre del 2013, amigos y amigas, bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Contigo de Ley, el programa de rendición de cuentas de la Presidencia de la Asamblea Nacional que llega hasta ustedes a través de la señal de la Televisión Legislativa del Ecuador, canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en Cuenca, también por todas las frecuencias de la radio de la Asamblea Nacional. Es un gusto para mí en esta mañana saludar a mi compañero César Guanolema. César, buenos días. Belkis, muy buenos días, emocionados en esta mañana en nuevo día de rendición de cuentas. Mamayakta tandanakuita pusha kashna shina mika y junka y pipash shamushka y mayaka y yankaikonapi roreshkata kikinman richinapag. Belkis, contigo de ley. Hoy en Contigo de Ley nos acompaña la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado. Ella fue encargada la presidencia de la legislatura debido a que la titular, Gabriela Rivadeneira, se encuentra cumpliendo funciones en Ginebra, Suiza, en el marco de la Asamblea de la Unión Interparlamentaria. Pero previo a su viaje nos dejó un mensaje que lo compartimos con ustedes en nuestro segmento de lunes a lunes. De lunes a lunes. Queridas amigas y amigos, ciudadanas y ciudadanos, el día de ayer la Asamblea Nacional, en uso de sus facultades constitucionales, ha declarado de interés nacional la intervención de los bloques 31 y 43 del Parque Nacional Yasuní. Esta declaratoria fue objeto de un intenso debate al interior del Poder Legislativo, no solo entre bancadas de distintos movimientos y partidos, sino entre las mismas fuerzas políticas. También fue objeto de un debate profundo dentro de la sociedad ecuatoriana, lo que ha evidenciado que estamos en una época distinta en la que predomina la democracia y el intercambio de ideas. Esto debe alegrarnos, porque la Asamblea Nacional se está convirtiendo cada vez más en ese espacio de representación y de diálogo que tantas veces nos fue negado. Hoy, el Poder Legislativo trabaja para ustedes, con ustedes y piensa en ustedes en cada normativa que desarrolla y aprueba. Esta declaratoria no fue la excepción. La Asamblea Nacional recibió la petición del Ejecutivo y actuó responsable y consecuente al plantear algunos temas para enriquecer la propuesta. Entre ellos, la necesidad de que el proceso de intervención de los bloques tenga la veeduría de un observatorio ciudadano con participación de centros académicos nacionales e internacionales. También hicimos énfasis en que sea la empresa pública nacional la que lleve a cabo las labores dentro del parque y que se ejecuten con los mayores estándares de calidad. Garantizamos los derechos de los pueblos en aislamiento y la persistencia de la zona intangible e impulsamos que de manera semestral la función ejecutiva otorgue un informe a la Asamblea sobre las actividades realizadas. Pueden encontrar toda la resolución adoptada en nuestra página de internet. Les invitamos a visitarla e informarnos. Solo con una ciudadanía alerta podremos seguir construyendo un país distinto. Pero esto no lo hicimos solos. Escuchamos distintas voces de diversos sectores, unos a favor, otros en contra, y a partir de los planteamientos recogidos en foros, mesas y audiencias, se articuló la propuesta. Ante esta coyuntura, es momento de comenzar a repensar nuestro futuro, de enfrentarlo con firmeza ante un sistema capitalista que se ha encargado de explotar inmisericordiamente al ser humano y al planeta. Este país, nuestro país, ha planteado un modelo distinto, en donde se considera la naturaleza como sujeto de derechos y no como un objeto, y concibe al ser humano como un ser integral que se desarrolla en su entorno, aprovechando responsablemente nuestros recursos. Construir una sociedad distinta involucra el aplicar un modelo de desarrollo que nos permita caminar hacia el socialismo,
cumpliendo con las necesidades concretas de nuestro tiempo, cambiar la matriz productiva, pero al mismo tiempo cambiar la matriz cultural, buscando en colectivo nuevas alternativas para el cuidado ambiental, para así revertir una herencia caótica producto de la negligencia de gobiernos anteriores. Con esta declaratoria no estamos abandonando nuestra lucha ecologista, que hemos sostenido con tanto orgullo alrededor del mundo. Todo lo contrario, al declarar de interés nacional intervención del parque con mecanismos de control, estamos brindando el justo equilibrio entre el desarrollo humano y el cuidado de su entorno. Estamos propiciando un proyecto viable y facilitando así la construcción de una sociedad alternativa. Esa es, en sí misma, la esencia del buen vivir, de nuestro summa causae. Tengan por seguro, amigas y amigos, que seguiremos actuando de manera consecuente con los intereses del pueblo ecuatoriano y buscando siempre la construcción de un Ecuador totalmente libre, digno, soberano e igualitario, en donde podamos vivir dignamente con nuestras familias, con nuestros hijos, nuestras hijas, sin temores y con profunda esperanza. De lunes a lunes. Veíamos ahí el mensaje de la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, en torno a la aprobación del pedido presidencial para declarar de interés nacional la actividad extractiva en una parte del Parque Nacional Yasuní. Y es momento de dar la bienvenida a la primera vicepresidenta de la legislatura, Rosana Alvarado, quien, como decíamos al inicio, ella ejerce en estos momentos la presidencia, está de presidenta encargada de la Asamblea Nacional tras el viaje de la titular hacia Ginebra, Suiza. Rosana, muy buenos días. ¿Qué tal, Belkis? Un gusto estar con ustedes, amigos, amigas, buenos días. Quisiéramos compartir con usted justamente el mensaje tras esta decisión adoptada el jueves pasado por la Asamblea Nacional. Bueno, es importante que todos lleguemos a revisar el mensaje de la declaratoria, en qué líneas, bajo qué condiciones y requisitos ha sido la Asamblea la que ha tenido que enfrentar un tema duro, un tema complicado, pero un tema que por supuesto nos enfrenta con las grandes necesidades que tiene este país. Cuando la iniciativa Yasuní, el Plan A de no explotación, no pudo prosperar precisamente por la falta de compromiso de los países industrializados. Recordemos lo que había solicitado el presidente Correa, la autorización para explotar el 1 por 1000 del parque, no más que el 1 por 1000 del parque. Una decisión fuerte, tal vez dolorosa para muchísimos de nosotros que habíamos apostado en la iniciativa Yasuní, pues una de las propuestas más fuertes, más innovadoras que le hacíamos al mundo. Si es que la iniciativa no prosperó después de haberla presentado en las Naciones Unidas, después de haber desarrollado una fuerte campaña a nivel internacional para tener las contribuciones, ojo que no eran donaciones, eran contribuciones que se tenían que hacer al Ecuador para que este país que necesita de petróleo no explote sus reservas petroleras a cambio de un compromiso, lo que decimos, un compromiso intergeneracional con la humanidad. Cuando las potencias, cuando los países industrializados cerraron y negaron el apoyo, cuando nos cerraron las puertas, pues teníamos que continuar con otra alternativa, la del plan B, la que siempre existía. Pero este plan tenía que desarrollarse y aprobarse con con muchísimas restricciones, con unos niveles de restricciones que nos permitan a todos tener la confianza de que esta vez la iniciativa Yasuní, la propuesta de explotar el petróleo, no va a darse como antes, sin leyes, sin restricciones, sin condicionamientos. Hoy la Asamblea Nacional, en el documento que aprobó con la Declaratoria de Interés Nacional, establece unas condiciones que son súper importantes. Primero, excluimos de cualquier declaratoria la zona intangible. Ustedes recordarán que era uno de los puntos más dificultosos porque es la Constitución de Montecristi la que habla en su artículo 57 de que existe una zona intangible donde no pueden ser permitidas ni autorizadas las explotaciones de recursos naturales. Nos referimos a la zona Tagaeri-Taro-Menane, que tiene una delimitación a través de un decreto ejecutivo. Pero además, la explotación del 1 por 1000 del Parque Yasuní, sin que se pueda explotar la zona intangible, en donde se puede explotar se tiene que hacer encargando a una empresa nacional, no a ninguna transnacional, sino a una empresa nacional
que en este caso la que existe es Petroamazonas, que ha recibido pues importantes reconocimientos internacionales por sus exigencias y por sus estándares sociales y ambientales. Y lo otro, los fines de los recursos. Esta vez tiene que invertirse en el pago de la deuda social con el pueblo ecuatoriano, no en el pago de la deuda inmoral a la que nos habían acostumbrado algunos gobiernos. Recordemos que sobre el petróleo, pues, hubo tantos mitos creados. El petróleo durante décadas sirvió para el pago de la deuda externa. Esa hoy es una diferencia sustantiva entre los gobiernos que pasaron y el gobierno que hoy tenemos. El pago de la deuda social se hace con el petróleo de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Kashnashinami kay tutamanta pash kay lunes punja nichi awaki punja pi tauka willaykunata imashina ya kay punja kuna llankashkata chayachikun. Kay pikanipangmi kay punja kunaka achka llankaymi tiyashka kay alpa wira llukshichina imamanta. Kay mantaka kay kamachi ruranapaka apukuna ayukuna shinallatak tandanakuykunami yuyaykunataka kay manchayachishka. Kashnapash kay mama kamachi rikuchishkata rikurashpami llankaypay paktakrinchi nishkami kay tutamanta pika. Shokti wisha ima pika rikurishkami kashnashinallatak kay pikawsak llakta ayukuna. Tagaeri taromenani ninchi paykunapak kawsayta paykunapak allpakunataka mana imapak yaykurishunchu. Hasta wampash kay llankhaykuna kallarikpi paykuna tukurikpi paykuna rikurikpika kashna ñukunchik chayman harkachishunmi llankaykunata nishpami willachishka. Shinallatak kaymanta kay alpa wira katushkamanta lluksishka kuchkikunaka llakta ayllukunapak yanapanapak llakta ayllukuna wiñarinapakmi ringa nishpami kay tutamanta imaka willachikun. Kashnami mama llakta tandanakuypak karu rikuchimanta willachikunata chayachikunchik kikinpak wasiman. Nos vamos a un corte y regresamos lo más pronto. Gracias amigos por continuar en sintonía de Contigo de Ley, el programa de rendición de cuentas de la Asamblea Nacional. El día de hoy nos acompaña la primera vicepresidenta de la legislatura, Rosana Alvarado. Ella está como presidenta encargada justamente de este órgano legislativo. Es momento de nuestro segmento Tu Palabra. Tu Palabra es el espacio donde justamente tu voz es escuchada. Ustedes pueden hacer llegar sus inquietudes, sus preguntas al correo electrónico contigodeley@asambleanacional.gov.es. Rosana, tenemos algunas inquietudes que han llegado justamente al correo electrónico. La primera pregunta nos llega desde Imbabura y es de Mercedes Yamberla. Ella consulta, ¿los recursos generados por la explotación de crudo en los bloques 31 y 43 se destinarán a toda la República o solo a las provincias amazónicas? Gracias Mercedes. Son importantes estas reflexiones que se plantean. A nosotros nos ayudan para que todo el país sepa la verdad que muchísimas de las veces pues, es mutilada por los medios de comunicación. ¿Qué dice la resolución? Vamos a construir un gran pacto territorial por la Amazonía, pero también por el país. Conscientes de que la Amazonía ha sido de las zonas y los territorios que no ha recibido toda la atención, pese a que allí se encontraban las grandes reservas de petróleo, hemos establecido que sobre todo el destino de los fondos tienen que establecerse para las zonas en donde más vulneración de derechos ha existido.
Con eso hay que tener cuidado de que no se establezca una preasignación, es decir, estos fondos están cerrados únicamente para esta cuestión o para la satisfacción de esta zona, ni mucho menos. No podemos hablar de fondos, pero sí de la satisfacción de las necesidades básicas, de los derechos no entregados, no reconocidos para tantas personas. La Amazonía es la principal zona que será beneficiaria de lo que resulte de la explotación petrolera, pero también todas las zonas del país en donde haga falta satisfacción de estos servicios básicos, como por ejemplo saneamiento ambiental, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y de aguas servidas. Consideramos que parte importantísima de la declaratoria es reconocer que los fondos que provengan de la explotación tienen que ser también para conservar la naturaleza y para conservar el ambiente, para mitigar los efectos de tanto impacto ambiental que tenemos que enfrentar. Entonces esas son principalmente y básicamente lo que se va a solventar con los recursos que provengan de la explotación petrolera, lo que vamos a cumplir. En un 95% de los servicios que requiere la Amazonía van a ser cubiertos a partir de la explotación con responsabilidad y con delicadeza de nuestros bloques 31 y 43. La siguiente inquietud nos llega desde Latacunga. Juan Hidalgo consulta, tenemos ya la pregunta en pantalla. ¿Qué tipo de seguimiento se realizará desde la Asamblea para que se cumpla la declaración aprobada? Es la Asamblea a la que le corresponde fiscalizar y revisar el cumplimiento de la declaratoria que ha sido aquí aprobada, ¿no? Si es que revisamos también, una de las especificaciones que menciona la declaratoria es que cada 6 meses se tendrá que presentar aquí en la Asamblea Nacional una especie de rendición de cuentas acerca de cómo prospera y cómo camina la explotación del 1 por 1000. Recuerden, siempre es el 1 por 1000 del Parque Nacional Yasuní. Eso es importante porque la Asamblea entonces va a revisar si efectivamente es la empresa nacional, la empresa Petroamazonas, la que continúa con la tarea de operación y con la titularidad de la explotación, si es que por otro lado se cumplen con todos los estándares ambientales y sociales, haremos una revisión pormenorizada de que cada una de las condiciones se estén cumpliendo, de que seamos todo lo estrictos posibles para que esta zona pues siga siendo el santuario de la biodiversidad a nivel mundial. Recordemos que el 1 por 1000 de la explotación no constituye de ninguna manera, ni de lejos, la anulación de todas las medidas de protección y de conservación de nuestro Parque Nacional. Y también, por otro lado, revisaremos el destino de los fondos. Son medidas muy importantes que hacen que tanto el gobierno, desde el Ejecutivo, como la Asamblea Nacional en su conjunto, pues reconozcamos la necesidad de esta declaratoria, pero también reconozcamos que la palabra empeñada tiene que ser cumplida. Esta vez la Asamblea Nacional, los 108 votos que hicieron posible la declaratoria, son las 108 responsabilidades que le dirán al país que la decisión que tomamos, aunque haya sido dura, era necesaria. Recuerda que si quieres hacer llegar tus preguntas directamente a las autoridades de la Asamblea Nacional, lo puedes hacer a través del correo electrónico contigodeley@asambleanacional.gov.es. Continuamos con más inquietudes. La siguiente es de Luis Chango desde Morona, Santiago, quien consulta qué sucederá si la consulta popular toma fuerza y la mayoría del pueblo decide dejar el petróleo bajo tierra. Bueno, esa es una decisión que es posible que suceda. Será una consulta popular en donde naturalmente pues esa resolución, la que provenga de la ciudadanía organizada, esa será la que prime, la que esté por encima de cualquier otra resolución. Pero antes de eso, pues recordemos, se requiere reunir, no es muy sencillo reunir casi 600,000 firmas, pero es un derecho que les asiste a todos los ecuatorianos y a todas las ecuatorianas. No vamos a descalificar jamás de esa posibilidad. Lo que es importante es que quienes estén por esa posibilidad, por esa alternativa, pues puedan recopilar las 600,000 firmas necesarias y a partir de eso elevar este proceso a la Corte Constitucional y después de esperar los resultados de
de una consulta popular. No olvidemos que todos queremos hablar de conservación, que todos quisimos la primera alternativa sobre el Yasuní, pero que esta alternativa exigía el compromiso de las grandes potencias. Ellas fallaron, ¿sí? Tal vez revisemos esta vez quiénes tenían esa posibilidad en sus manos y quiénes le negaron al país esa posibilidad. Es la gran hipocresía de los grandes países, de las grandes naciones, las responsables de tanta contaminación, las responsables de que se liberen cada vez más toxinas en nuestro ambiente, las responsables de la depredación de los bosques, de la naturaleza y de los seres humanos. Si es que el pueblo ecuatoriano considera que la Asamblea Nacional no actuó como le correspondía, tiene el derecho legítimo de insistir en una consulta popular. Yo creo que esa posibilidad ya se hubiera dado, es decir, no elimino todas las movilizaciones que hemos visto, que estuvieron presentes aquí en la Asamblea Nacional, pero considero que también la gente cada vez tiene mayor y mejor información y sabe sincerar los discursos y sabe sincerar los mensajes. Hay decisiones que tal vez no nos gustan, pero sabemos que son necesarias. Pongo otro ejemplo, el de los impuestos, por ejemplo, ¿sí? Tal vez no son medidas populares, más bien son todo lo antipopulares del mundo, pero sabemos que con los impuestos podemos financiar los sistemas públicos de educación, de salud, nuestras carreteras, nuestra vialidad. Con los impuestos podemos redistribuir la riqueza, aunque sean medidas antipopulares, sabemos que son necesarias. En el caso del Yasuní, cuando necesitamos recursos, cuando sabemos cuál ha sido la triste historia del petróleo en el Ecuador, ahora tenemos que reconocer que esa historia ya no vuelve más. Los recursos que provienen del petróleo, y por eso los necesitamos, son para el pago de la deuda social, son para el pago de aquello que nos ha sido negado tantas veces y que fue negado sobre todo a la Amazonía ecuatoriana o a las clases populares y económicas más débiles. Hoy la historia del petróleo es otra. Ya no es la del despojo, es la historia del petróleo al servicio de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Desde Calceta, Presidenta, y en otro tema que justamente será motivo de debate en pleno esta semana, Aníbal Zambrano pregunta, ¿por qué hay tanto apresuramiento en aprobar el nuevo Código Penal de un día para el otro? A ver, Aníbal, pero allí yo lo que recomiendo es no nos quedemos solamente con el titular de un medio empresario de comunicación, ¿sí? Al menos contrastemos la información. De un día para el otro sería de hoy a mañana. El Código Penal tiene en análisis en la Asamblea Nacional 2 años. 2 años, eso no es de un día para el otro, 2 años. Desde hace rato ya la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, yo fui parte de la Comisión de Justicia, ahora ya no soy parte de la Comisión de Justicia y sin embargo pues conozco que continúa este debate. El debate del Código Penal, como les decía, tiene 2 años. El primer debate fue hace más de 1 año, así que es un tiempo prudente, considerable, en donde todos los legisladores hemos podido revisar, si es que hemos tenido responsabilidad, pues revisar el Código Penal, revisar los cambios y saber además que es un código que merece y que necesita el país. No está allí la salida o la solución a temas fuertes como la inseguridad o como la delincuencia, pero por supuesto que es una herramienta muy importante si es que contamos con transformación del sistema judicial, con nuevas escuelas de capacitación de jueces, de fiscales, con nuevas herramientas para la policía judicial, para la policía que investiga, para la policía que tiene que especializarse en criminalística, si es que también tenemos la recién aprobada ley de víctimas, si es que contamos con planes y programas de capacitación permanente, el Código Penal constituye una herramienta fundamental en la defensa del país, en la proclama de la seguridad y del control de la delincuencia que tenemos que hacer desde el Estado. Entonces, este es un tema que tiene ya un buen tiempo, delicado como es el Código Penal, pues su discusión no puede darse de un día para el otro. Hemos planificado que será toda esta semana en donde los legisladores puedan establecer sus planteamientos, su debate, sus observaciones, pero es una herramienta que tiene que ser aprobada ya. No con prisa, sino con cautela, por supuesto, y esta semana, a partir del día miércoles, pues iniciará el segundo debate del Código Penal.
hay algunos temas importantes, hay algunos temas que nos comprometen como país, además de temas en donde, por ejemplo, combate a la delincuencia, el crimen organizado, el reconocimiento del femicidio, del sicariato, son temas importantes, importantísimos, y también otros compromisos que a nivel internacional tienen que ser cumplidos con el Ecuador, como por ejemplo temas de lavado de activos, de crimen organizado, de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Son temas que deben provocar un intenso debate y una reflexión entre los ecuatorianos y ecuatorianas. Gracias, presidente, y gracias a ustedes quienes se han comunicado y han enviado sus preguntas al correo electrónico contigodeley@asambleanacional.gov.es. Es momento de una nueva pausa, pero no se vaya porque enseguida seguimos con más con este programa de rendición de cuentas. Gracias amigos por continuar en sintonía. Esto es Contigo de Ley. Es momento de nuestro segmento Buenas Preguntas, Buenas Respuestas. Buenas preguntas, buenas respuestas. Este es el espacio en donde la prensa nacional, internacional, comunitaria tiene la oportunidad de dialogar directamente con la presidenta de la Asamblea Nacional. En esta ocasión hemos invitado a Fabricio Vela. Él es periodista con más de 20 años de experiencia, estudió comunicación social en la Universidad Nacional de Loja, fue reportero en varios medios televisivos como RTS, Gama TV, Teleamazonas y TC Televisión. Actualmente él es director de noticias de la Televisión Legislativa del Ecuador y director del noticiero A Primera Hora de Radio Majestad. Fabricio, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias, Belkis, Amalés Televidentes, vicepresidenta encargada de la presidencia, qué gusto. Gracias por la oportunidad, es la primera vez que tengo precisamente la posibilidad de participar en este programa y, como dice el segmento, espero generar buenas preguntas en esos minutos que me voy a tomar. Lo primero, quisiera empezar con tal vez lo más coyuntural que tiene que ver con lo que va a ocurrir esta semana, convocada para este miércoles 15 horas, la sesión plenaria de la Asamblea para comenzar con el segundo y definitivo debate del Código Penal. Se entendería por la extensión y por la complejidad, estamos hablando de 743 artículos, 4 disposiciones generales, 19 transitorias y 40 y pico disposiciones reformatorias y derogatorias, que no les va a alcanzar una sola jornada. ¿Cómo estaría previsto precisamente aquello, tomando en cuenta que usted será la encargada de liderar ese debate en su calidad de presidenta encargada? Gracias, Fabricio, un gusto tenerte por aquí, un gusto compartir el espacio contigo. Bueno, es como mencionas, el Código Penal es un código muy extenso, muy largo, pero no solamente eso, es un código que tiene pues disposiciones muy delicadas. En eso, amigos y amigas, recordemos, un Código Penal a veces creemos que está más lejos de lo que realmente está de nosotros, ¿no? El Código Penal regula conductas sociales, establece sanciones muy fuertes y por eso mismo hay que tener cuidado con cuáles son sobre todo los bienes que protegemos, cuáles son los bienes que tenemos, que los reconocemos como sagrados, cuya valoración, cuyo respeto, cuya tolerancia pues tienen que estar reconocidos por la ley y por eso mismo esperemos que este Código Penal pues desarrolle todas esas conductas que tienen que ser protegidas o que tienen que ser sancionadas, los bienes que tienen que ser protegidos y las conductas sancionadas más bien. Entonces ha sido convocada la primera sesión de discusión de este segundo informe de Código Penal para el día miércoles. No va a alcanzar el tiempo en una sola jornada, por supuesto, ni la responsabilidad permite que tomemos una decisión en pocas horas.
El miércoles daremos lectura al informe de segundo debate del Código Penal y el debate iniciará propiamente el día jueves, viernes, inclusive el día sábado, ¿no? No descartemos que sobre el libro primero y segundo pues tengamos que hacer largas y extensas jornadas para garantizar un debate responsable y también tomar las mejores decisiones. Es decir, viernes y sábado de feriado la Asamblea tiene previsto sesionar para poder aprobar este tema. Así es, yo estoy encargada de la presidencia, Gaby me ha encargado, Gaby cumple pues delegaciones internacionales de este momento en ejercicio de sus funciones como presidenta de la Asamblea. Yo estoy encargada de la presidencia. Hemos organizado esta semana de tal manera que el día miércoles se lea el informe y el debate inicie. Jueves, viernes, sábado, si es que hace falta será el domingo también. ¿Por qué hacemos jornadas extensas y por qué vamos a utilizar este fin de semana? Yo hace un momento mencionaba que el Ecuador tiene también algunos compromisos internacionales precisamente sobre tema de lavado de activos. Estas son responsabilidades que le enganchan al país con el Gafi, por ejemplo, ¿no? Hemos tratado de tener todos los tiempos y las pausas que sean necesarias para regular los tipos penales con fuertes definiciones, reconociendo cuáles son las necesidades y cuáles son las emergencias, pero también reconociendo que este ha sido un código que ha tenido 2 años de debate, de recomposición y de estructuración al interior de la Comisión de Justicia y también en el debate que tuvimos hace más de un año, en julio del año pasado, aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Lo que usted nos está señalando entonces es que la premura, de alguna manera, por tratar de ir evacuando, entiendo que la votación no será en paquete, sino por libros, se va a diseccionar por libros, será para entregarle al país ese código hasta el 14 de octubre, es decir, comenzando el 9, concluyendo el 14, porque ese día, el 14 de octubre, entiendo que hay una reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, que en febrero, no quiero utilizar el término lista negra porque puede parecer racista, pero en esta lista indeseable en el que lo ubican algunos países argumentando que supuestamente sus legislaciones no son compatibles con la política internacional de lavado de activos, ¿esa es la razón por la cual se pretende acelerar la votación en estas horas? Sí, hay que ser francos, hay que darnos mensajes sinceros, esa es una de las razones, tenemos que cumplir con esos compromisos internacionales, pero también ya es hora de que el país tenga un código penal, ¿no? Recordemos que inicialmente la idea era que hacia el mes de marzo o de abril contáramos ya con un código integral penal. No sucedía, no teníamos la mayoría, no teníamos los votos necesarios, no había posibilidades de que la Asamblea asuma esta responsabilidad de entregarle al país un nuevo código penal integral. Es un código muy extenso. Hablamos por primera vez de un código penal en su totalidad, en donde está código penal propiamente dicho, código de procedimiento penal, es decir, cuáles son los procesos, los trámites que tienen que seguirse y código de ejecución de penas. Que están separados en este momento, son 3 cuerpos legislativos distintos. Así es, son cuerpos diferentes dentro de un mismo código. Eso es bueno, en materia penal eso es bueno, tener concentrada toda la legislación. Pero como el código es extenso y naturalmente tenemos que cumplir con estos compromisos, pero no podemos sacrificar ni creer que el tiempo es suficiente para todo lo que involucra el Código Penal, hemos definido que se hará el debate libro por libro, aprobaremos libro por libro. Naturalmente, eso entra en vigencia solamente cuando haya sido aprobada la totalidad del Código Penal, cuando esto haya sido sancionado por el Ejecutivo y cuando solamente así se haya dispuesto su publicación en el registro oficial. Pero mientras tanto, nos ayuda como país reconocer que se ha aprobado el Código Penal con estos compromisos que sobre lavado de activos, pues tenemos que cumplir a nivel internacional. Uno también se pone a pensar, el presidente Correa y el gobierno ecuatoriano ha sido muy crítico respecto del rol, en este caso, del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI. Yo recuerdo que en febrero, cuando se nos colocó en esta lista indeseable al Ecuador y a otros países, porque supuestamente nuestras legislaciones no son compatibles con el lavado de activos, el presidente Correa cuestionó mucho a este Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI. ¿Por qué ahora esta premura para tratar de que el GAFI nos saque de esa lista indeseable del mes de febrero? Considero que tenemos que mantener las mismas críticas, ¿no? Son además críticas políticas las que se establecen en contra de países que hemos optado por una política soberana, por una política además de reconocimiento de que nuestros recursos pues solamente pueden ser manejados a partir de la definición de cuáles son los intereses nacionales que tenemos que satisfacer y que tenemos que cumplir. Nosotros no permitimos que vengan a darnos clases de ética o de moral pues estos sagrados organismos internacionales, pero también hay que reconocer que una golondrina no hace verano, Fabricio.
solitos, el Ecuador solito, el Ecuador en orfandad, en soledad, no puede impugnarle a este gran grupo, a este poderosísimo grupo. Entonces también hay que tener presentes cuáles serían las advertencias, como nos han hecho, ¿no?, en torno a que nuestra legislación pues no es suficiente, nuestra legislación no establece con claridad las medidas. Primero, reconocer que este es un país y este es un gobierno que ha destinado gran parte de su presupuesto, sin que sea lo emergente, pero que ha destinado gran parte de su presupuesto a combatir el crimen organizado, a establecer legislaciones como las que hoy van a permitir, por ejemplo, que sancionemos a personas jurídicas, a aquellas detrás de las cuales pues se esconden grandes intereses de crimen organizado, se esconden mafias, se esconden corporaciones. Hemos puesto muchísima celeridad en estas definiciones a nivel de Código Penal porque queremos dar cuenta de la honestidad con la que trabaja nuestro país. El Ecuador no puede ser considerado un país peligroso en torno al lavado de activos o un país que no combate el crimen organizado, sino que se adecua al crimen organizado. No es así. Y siempre vamos a ser muy críticos con esas definiciones. Pero también tenemos que cumplir con nuestros compromisos internacionales. También, de hecho, pues es uno de los temas que nos provoca combates, disposiciones, críticas duras, pero también tenemos que cumplir con nuestra palabra empeñada. En otro caso, nosotros hemos impugnado la deuda externa, le hemos hecho todo un análisis, una discusión, hemos hecho una comisión auditora del crédito externo. Y hubo una reestructuración de la deuda incluso. Hemos reestructurado la deuda, pero también hemos pagado los tramos de la deuda que son legítimos. A eso me refería, ¿sí? No hemos dejado de pagar, no pero reestructuramos y así convertimos la deuda en en una deuda legítima, como dice el presidente Correa. Así es, nos hemos opuesto al pago de la deuda odiosa, de la deuda inmoral, de la deuda que le servía al capital, a los tenedores de los bonos global. Recuerden que cómo se disparaba la cotización de los bonos global, pues cómo era un negociazo a partir de una deuda inmoral. Los tenedores de bonos global pues se beneficiaban a costa de los intereses nacionales. Hemos hecho la auditoría, hemos reestructurado, como mencionabas, y también hemos pagado. Hoy, en torno a estas políticas del Gafi, reconocemos que es necesaria nuestra legislación en algunos temas sobre eso, pero también reconocemos que no nos vamos a disparar a los pies, ni mucho menos. Esto es parte de un fuerte proceso en donde la Comisión presentó los informes. Sabemos que tenemos que entregar esto próximamente, hay una reunión preparatoria, vamos a presentar. Eso no significa que entre en vigencia una parte del Código Penal, ni mucho menos, pero sí que va a ser aprobado aquí en la Asamblea Nacional y que eso va a permitirle también a todo el país tener ya un Código Penal integral como el que se había planteado. Permítame preguntarle a propósito de lo que usted acaba de señalar, de estas auditorías, hablábamos del tema de la deuda, hablamos de la incidencia del Gafi. El presidente Correa este fin de semana en su enlace sabatino ha anunciado una auditoría sobre los tratados bilaterales de protección de inversiones suscritos por gobiernos anteriores, avalados por legislaturas anteriores, y muchos de los cuales han sido denunciados desde la Constituyente de Montecristi, pasando por la Comisión Legislativa de Transición, la Asamblea anterior y la actual legislatura. ¿Qué le parece hasta este anuncio presidencial? Me parece que el presidente Correa hablaba de 32, Semplades este fin de semana fue más preciso y dijo que son 26 tratados de protección de inversiones que serán auditados. Entiendo yo que se conformará una comisión auditora para el efecto. ¿Qué le parece a usted este anuncio? Es una decisión también histórica, Fabricio. Muchísimas veces olvidamos o simplificamos los efectos de un decreto presidencial, de una decisión de esa naturaleza. Cuando el Ecuador se atrevió, un país, el pequeño país, insolente, atrevido, que dijo vamos a auditar el crédito público, vamos a auditar esa famosísima deuda externa y le vamos a contar al país la verdad sobre la deuda externa, creo que todo el mundo se estremeció, se sorprendió. Todo el mundo dijo, a ver, ¿de qué país estamos hablando? Que así de pronto se atreve tanto. Ahora nos volvemos a atrever, como nos atrevimos a la expulsión de la base de Manta por ser una base que tenía fines militares en territorio ecuatoriano, como nos atrevimos a cerrar la posibilidad de que se instalen bases militares en territorio de paz, en territorio ecuatoriano libre de bases militares extranjeras, nos volvemos a atrever. Así como cuando nos atrevimos a aprobar la ley para controlar el poder del mercado.
esos poderes de dinosaurios, esos poderes caníbales, nos volvimos a atrever. Esta vez vamos a auditar y a reconocer qué hicieron esos tratados bilaterales de inversión, cómo así el Ecuador cedía a legislaciones internacionales a través de unos trataditos que es verdad que trajeron inversiones, es verdad que hicieron que se desarrolle el empleo, la producción en el Ecuador, o a quienes beneficiaron. Entonces, esta vez volveremos a hacer este informe, le diremos al país a qué estábamos sometidos, cuáles eran los grandes intereses que se escondían detrás de los tratados bilaterales de inversión, y esto se va a hacer a través de un decreto ejecutivo que constituye la CAIPISA, una comisión que ya resuelta a través de un decreto ejecutivo, pues permite que delegados y veedores internacionales, además de un grupo de ecuatorianos y ecuatorianas comprometidos con la realidad del país, le puedan contar, le puedan decir al país cuál era la verdad de los tratados bilaterales de inversión. Una decisión sabia, una decisión súper importante que va a generar una inmensa disputa mundial. En esto también hay que ser cuidadosos, hay que tener cautela, precauciones sobre lo que vayamos a hacer. Solamente un país no puede hacer mucho, ¿no? Un país en soledad pues no puede moverse mucho. Esta es una disputa que tiene que elevarse desde América Latina, desde todos los países afectados, golpeados por estos sistemas en donde se corrompían las legislaciones nacionales y sobre todo los intereses nacionales en favor de unas pocas personas. Tengo la oportunidad de hacerle una pregunta más, no quiero de alguna manera abstraerme del tema Yasuní, que fue aprobado la semana anterior. Se ha dicho mucho, ustedes han defendido, han argumentado las razones por las cuales se redactó de la forma como finalmente fue aprobado el proyecto de resolución. Pero, y esta pregunta va dirigida no solamente a la actual primera vicepresidenta encargada de la presidencia de la Asamblea, sino también a la asambleísta constituyente de Montecristi. ¿Se acabó la constitución más verde del mundo como se había promocionado en su momento? Es decir, este tema supone un punto de inflexión entre lo que motivó la aprobación de la Constitución de Montecristi, presentándola ante el mundo como la constitución más verde del mundo, frente a al hecho de que habrá que ser más pragmáticos o prácticos en el momento de la explotación o la intervención petrolera para poder extraer recursos naturales en una zona considerada intangible, vicepresidenta? Todo lo contrario, Fabricio. Se materializa la Constitución, se cumple la Constitución. El momento en que la Asamblea realiza una declaratoria de interés nacional, cumple la Constitución, porque eso menciona la Constitución. El momento en que la Asamblea excluye de la declaratoria la zona intangible, vuelve a cumplir la Constitución, porque el tema de la exclusión de la zona intangible establece el artículo 57 de la Constitución. Al mismo tiempo que le hemos reconocido derechos a la naturaleza, la Constitución no prohíbe la posibilidad de aprovechar los recursos de una manera responsable. Esa es una necesidad. Es así de pronto como en cualquier familia puede llegar a suceder la desgracia de no tener dinero, de no tener recursos para continuar con aquello que es precautelar los derechos de los hijos de esa familia. Entonces, ¿qué alternativas tienen que buscarse? La familia no sale a robar, la familia no sale a estafar, la familia procura la búsqueda de recursos, porque sobre todo lo que tiene que defender es esos derechos de sus miembros, de su familia, de los niños, de las niñas que están allí. En el caso del gran país, en el caso del Estado ecuatoriano, lo primero que hemos hecho es encontrar diferentes posibilidades para evitar la explotación. Cuando no existen esas posibilidades, la Constitución habla de la explotación racional de nuestros recursos, de la explotación con los mejores términos, con toda la tecnología puesta al servicio de esa naturaleza que ha sido generosa con el Ecuador, pero también hablamos de sincerar todos los discursos y todos los mensajes. Nunca hemos negado la posibilidad de hacer en el Ecuador minería o de hacer en el Ecuador explotación petrolera. El presidente uruguayo Mujica pues decía, sería una idiotez, dice el presidente Mujica, la no explotación de los recursos. Lo importante es saber a quiénes beneficia y la forma en que somos beneficiarios de esos recursos, con todas las restricciones posibles, con toda la cautela, con toda la delicadeza, pero también con toda la responsabilidad y la delicadeza para con las personas. Hay gente en el Ecuador, hay niños, niñas, víctimas de las enfermedades de la miseria, de las enfermedades de la pobreza, de las enfermedades que pueden ser prevenidas. Sabemos lo que es vivir en la Amazonía sobre el petróleo y vivir al lado de una piscina contaminada por la Texaco y saber que no hay dinero siquiera para la remediación de esa piscina.
Entonces, no es muy sencillo asumir únicamente una postura desde la ecología sin aterrizar. Es importante mantener una línea de realidad, de dignidad, pero de realidad también. Ambas cosas tienen que estar pendientes. De ambas cosas, pues, le llenamos de derechos y satisfacemos los derechos de un país. Considero que hoy, en medio de todas las críticas, la ciudadanía sabe reconocer la importancia de esta decisión y sabe reconocer finalmente que los asambleístas estamos para dar la cara también, para dar la cara en lo bueno, en lo malo, en lo feo. Hemos tenido que pasar momentos duros, momentos complicados, momentos difíciles, pero que estos sean por haber asumido las responsabilidades y no por haber huido o por habernos escondido y dado la espalda a un pueblo que sabrá juzgar cuál ha sido la responsabilidad histórica con la que actuamos sus asambleístas. Vicepresidenta, gracias por la gentileza, gracias por la oportunidad. No sé si Belkis es la que despide. Gracias pues, por haberme permitido participar aquí en este espacio Contigo de Ley. Muy amable. Gracias. Así es, Fabricio, gracias por tu presencia hoy aquí en el programa. Es tiempo de una nueva pausa, pero no se vaya porque enseguida volvemos con más. Esto es Contigo de Ley. Amigos, continuamos con más de Contigo de Ley. Este es el programa de rendición de cuentas de la Presidencia de la Asamblea Nacional. En este programa nos ha acompañado Rosana Alvarado, primera vicepresidenta de la legislatura, quien en estos momentos tiene un rol importante que está ejerciendo, justamente tiene la presidencia encargada. ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo se siente? Sí, amigos, amigas, es un acto de confianza de Gabriela, de la presidenta. Tenemos una linda y fraterna relación y por supuesto, además de eso, pues ella es la primera vicepresidenta a la que le corresponde en delegación de la presidenta el ejercicio cuando ella no se encuentre aquí. Así que Gaby tiene que cumplir con sus labores fuera del país de este momento. Yo estoy encargada de la presidencia en una semana complicada, sí, viene el Código Penal, van a ser largos y extensos los debates. Comentábamos hace un momento todo lo que significa, todo lo que involucra un Código Penal, pero aquí está, esta semana vamos a dar paso a este instrumento en nuestra legislación que es importante, un código extenso, un código que establece algunas medidas importantes que por primera vez se tipifican, se reconocen como delito en el Ecuador, como por ejemplo el caso del femicidio, cuando se da muerte a una mujer precisamente por su condición de mujer, porque es mujer, o cuando se tipifica el sicariato, que antes estaba considerado en la legislación, pero hoy va a ser un tipo penal autónomo, que es dar muerte a una persona por encargo. Son dos de los temas pues importantes, dos temas que cuando se dan, cuando se cometen, femicidio o sicariato, pues conmocionan inmensamente a la población del Ecuador. Así que la Asamblea tiene que responder a esas preocupaciones y a otras tantas, ¿no? Como por ejemplo la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Belkis, ese es un tema también importante, ese es un tema que en las otras legislaciones ha empezado a desarrollarse. Nuestro país no podía quedarse atrás. Muchísimas veces detrás de las personas jurídicas pues se esconden, o es sencillo que se esconda el crimen organizado, las grandes mafias que con la etiqueta de una empresa, de una industria, de una persona jurídica, pues lo que están haciendo por detrás son temas ilegales. Entonces, hoy la Asamblea va a tener que enfrentar muchísimos de esos debates en búsqueda de un código penal que sea importante para el combate a la inseguridad y a la delincuencia en el Ecuador. Sin duda, Rosana, una gran responsabilidad en estos días, tomando en cuenta también que se prevén sesiones permanentes justamente para tratar el Código Penal por lo extenso del documento. Sí, largas sesiones. El miércoles se dará lectura al informe. Iniciaremos con el debate el día jueves, viernes, probablemente sábado y domingo también. En una semana en donde queremos salir con la aprobación de los 2 primeros libros de este código, luego continuaremos, pero es importante que se dé la aprobación de estos
estos libros, pues por estos compromisos de los que hablábamos con anticipación. Hay que dar una respuesta sobre lavado de activos al GAFI, a este grupo internacional, pero también hay que darle al país el código que merece, el código que ha estado esperando, el código en donde también no podemos jugar al todo o nada. Me parece que esa es una visión equivocada de la realidad, no es del todo o nada. Hay muchísimas mujeres que dicen tienen que consagrar y defender los derechos de las mujeres, por supuesto, y parte del reconocimiento de los derechos de las mujeres constituye, por ejemplo, tener una respuesta a la violencia contra las mujeres, tener una respuesta frente al femicidio, tener una respuesta frente a los derechos sexuales y a los derechos reproductivos. Tal vez no podemos ir con el todo, con el 100%, pero este código tiene que significar también un avance importante en la lucha por los derechos de quienes somos la mitad del Ecuador y mamás de la otra mitad. Gracias, Presidenta. César, continuamos contigo. Alipunja, Caito Tamanta. Muy buenos días, señora Vicepresidenta. César Guanulema, de la nacionalidad quichua, le saluda. Cachachinambi, Rosana Alvarado. Kay mamayakta tandanakuita kipa pushak, shuniki kipa pushak, pish kay punjakona imagina yankakushkata wiyashka. Shina yatak, karu kayachishkamanta, pish kutichishka, kay manshamushpa ima kaypika rimanakushka kona. Tauka rimanakuikonata charishka kay pinigmi, alpawira katushkamanta, kay kulkikuna kamay monterishpa, ringanishka mi tapushka kona. Chaypi kutichishpa kanigmi, kay alpawira katushka kushkika ringami kay wakcha yaktakunaman, chinayata kay yakta wiñarinama. Sinayata kay antisuyo maypi mi kay alpawira yoxichikon chaypi mi kallarishon kay nashina yanapaywan kanishkami. Sinayata nishkami kaypi kallankana mi kan kay Petroecuador rurakuna. Kaypi ka mana ñaña upashina ista yaktamanta shamushka kay yanapakuna kallankanachukan hasta wampas ñukunchi yakta llamantatinmi yankayta ka kallarina kanchik nishkami. Shukti tapuy ima pika kay allitapuy alli kutichi nishkapika chayamushkami Fabricio Vela paywan rimanakushpa kanishkami kay mama kamachi manta rikushpa kay wanachina kamachi imashina ñawpakman katikuktami rimanakushka kuna. Kaypi kaninmi kay wanachina kamachi kañami ishkiwata llankay charikushka kaymanka ayllukuna tandanakuykuna tukuykunami yuyaykunata paktachishka ñukanchikpish llaktakunaman rishpami rimanakushkanchik yuyaykunata chaskishkanchik ninmi. Shinashpash kay llankaytaka ñami kay kamutaka charinchik ninmi kaypi riksichinapa kapukunapak ishkiniki rimanakuypi. Kay rimanakuyka kallaringa mininmi chillay punlla, mana paktashpaka katishon mininmi kulla punlla, ashtawanpash tukuchinkama llankashunmi chaska punlla, wacha punlla, inti punlla kamapish llankaytaka paktashon mininmi samana punlakuna kakpipash. Shinallatak kay kamachitaka ñawpanman katikunchikmi tukuchina kama, mama kamachi rikuchishkata paktachinkapak shinallatak ista llaktakuna kamachiwan yuyay paktarishkakunawan ñawpanman katinkapak nishpami kay tutamanta imaka uyachishka. Así hemos participado en esta rendición de cuentas, el informe del trabajo legislativo, Belkis. Así es, César. Nos vamos, amigos. Gracias por su sintonía. Esto ha sido Contigo de Ley, el programa de rendición de cuentas de la Asamblea Nacional que ha llegado hasta ustedes a través de la señal de la Televisión Legislativa del Ecuador, por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en Cuenca y por la radio de la Asamblea Nacional. Agradecemos a Rosana Alvarado, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, quien en estos momentos ejerce como presidenta encargada de la legislatura. Rosana, muchas gracias. Gracias, Belkis, amigos, amigas. Un gusto haber estado con ustedes. Nos estaremos viendo toda la semana y la próxima también en este espacio de rendición de cuentas con nuestros mandantes, con el pueblo ecuatoriano. Nos reencontramos el próximo lunes, amigos. Buenos días. Hemos presentado Contigo de Ley, el programa de rendición de cuentas de la Presidencia de la Asamblea Nacional.